Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy incluiré en este video una verdadera realidad aumentada pero lamentable. Mi homenaje a todas las mujeres que en el mundo y desde siempre son sobrevivientes de violencia de género. El arte es en definitiva el tema que más nos atrae compartirles, pero es tanto lo que cada uno de nosotros puede hacer con la realidad aumentada que hoy vamos a ver en qué campos podemos dejar volar nuestra imaginación y comenzar a ponerla en práctica. Hay tres cosas que la realidad aumentada hace muy bien: visualización, anotación y narración de historias. La realidad aumentada es una poderosa herramienta de visualización. Le permite traer un objeto o concepto a una realidad que de otro modo se imagina. Es inaccesible o difícil de comprender e incluso puede ayudar a hacer visible lo invisible. Un ejemplo con el que se me ocurre pueden muchísimos de ustedes comenzar es empezar a utilizar HoloLens y HoloAnatomy, una aplicación de realidad aumentada de Microsoft ideal para que los estudiantes de colegios y universidades aprendan sobre el cuerpo humano de manera que no sería posible de otra forma. Al poder acceder a los detalles más mínimos de la anatomía humana en 3D, el aprendizaje de los estudiantes no se ve limitado por la disponibilidad de cadáveres para su disección o por las ilustraciones de libros de textos médicos en 2D. Segundo, anotación. La anotación con realidad aumentada contribuye a orientarle en la realización de una tarea, navegar en un nuevo entorno o incluso proporcionar descripciones en tiempo real de lo que sucede a su alrededor. Ya no será tan indispensable tener que traer técnicos de cualquier parte del mundo para la puesta a punto o reparación de algún equipo importado. La solución de asistencia remota Dynamics 365 de Microsoft en HoloLens y dispositivos móviles permite la colaboración a distancia al compartir una vista en directo con expertos para obtener ayuda. Los expertos pueden anotar directamente lo que usted busca para guiarle a través de un proceso, previamente utilizados en el lugar de trabajo para realizar reparaciones y capacitación en servicios de campo. Los escenarios de asistencia remota pueden ampliarse a emergencias en lugares muy remotos, donde puede que ni siquiera haya disponibles expertos como los profesionales médicos. Tercero, narración de historias. La realidad aumentada posibilita nuevos métodos de narración y expresión creativa con experiencias que se desarrollan tanto en nuestros hogares como en los espacios públicos. Al presentar perspectivas nuevas y alternativas, cambia la forma en que contamos, compartimos e incluso recordamos historias. Una de las historias de realidad aumentada que más poderosamente me llamó la atención es la serie de cómics llamada Priyas Chakki, creada por el cineasta indio-estadounidense Ram Devineni y el ilustrador Dan Goldman. Luego de presenciar la protesta mundial por una brutal violación en grupo en un autobús de Nueva Delhi en 2012, Devineni se involucró en las protestas que pronto siguieron. Como muchas personas, estaba horrorizado por lo que había sucedido y enojado por la indiferencia exhibida por las autoridades gubernamentales en todos los niveles. Devineni y Goldman se conocieron por primera vez en Nueva York en StoryCode, una comunidad global de código abierto para personas que sienten curiosidad por la tecnología interactiva e inmersiva. Decidieron crear este proyecto multimedia utilizando la realidad aumentada, el arte callejero y las redes sociales para educar a los jóvenes sobre temas extremadamente difíciles. En el video se tomó una famosa imagen de la India en que se muestra a la diosa Durga montada sobre un tigre y la transformaron en la icónica imagen de Priya sentada sobre un tigre. Priya conquistando sus miedos. Priya es una superviviente de una violación y es el catalizador del cambio en el cómic. El objetivo de Devineni y Goldman es hacer que la imagen de Priya montada en el tigre sea un poderoso símbolo para la lucha contra la violencia de género.
Priya significa amada, Shakti, poder. En el centro de Kriya Shakti se encuentra un cómic de realidad aumentada que utiliza una aplicación popular para hacer que los videos de animación y otros elementos interactivos resalten de sus páginas. En nuestro cómic ciertos paneles están animados y presentan historias de la vida real y voces de mujeres indias que han sobrevivido a la agresión sexual y se han enfrentado al trauma y estigma social resultantes. Estas piezas son documentales cortos, pero las mujeres están animadas para proteger su identidad. El caso que inspiró el cómic de Priya Shakti fue el de una estudiante india de 23 años violada por 6 hombres en un autobús en Nueva Delhi, cuya muerte provocó disturbios en su país y protestas en todo el mundo. La familia decidió revelar el nombre de la joven, Jyoti Singh Pandey, para que no muriera como una víctima anónima de este brutal crimen que no debería haber existido, pero que se ha convertido, o que se convirtió en ese momento en un debate nacional, o mejor mundial. Todo el país está hablando de violación, estuvo hablando por mucho tiempo, por lo que es necesario comprenderla. Aunque puede haber, como dijeron los guardas, un estímulo sexual para la violación, no se trata solo de la sexualidad, sino del poder de poseer. Este deseo de poseer proviene de varias causas. Un error fundamental que han cometido todas las sociedades es que en algún lugar de la mente de los jóvenes varones del mundo, hemos puesto la idea de que una mujer es un objeto, algo que puedes poseer o que el papá de ella te puede entregar. Y si se niega, puedes llevártelo. Aún así, en el fondo, en algún lugar muy profundo de la estructura psicológica, hay una idea de que la mujer es una mercancía. Y una mercancía es aquello que no tiene mente propia. Es un craso error, pero pues así sucede. Esto probablemente en algunos lugares se implanta conscientemente, pero en muchos otros lugares se implanta inconscientemente. Pero sí, definitivamente está muy implantado en la mente de muchísimas personas. Se pueden expedir leyes y leyes, que se joda al violador, castremos al violador, etcétera, etcétera. Eso no va a arreglar absolutamente nada. El desarrollo tecnológico ha hecho que las mujeres sean capaces de participar en muchas actividades globales. Si no hubiera tecnología, definitivamente una mujer todavía estaría muy confinada en casa. Estar en casa es agradable, pero estar confinado en la casa es algo muy diferente. Definitivamente, cuando alguien viola la ley hay que castigarlo. Pero aún así, si tú quieres una sociedad mejor, si todos deseamos una sociedad mejor, colgar a alguien por cometer un femicidio, por ejemplo, no va a arreglar la vida de alguien. Si quieres ver que las cosas no vayan mal, puede que no haya una solución absoluta, pero definitivamente tenemos que empezar por algo. Tenemos que empezar, por ejemplo, como se ve aquí, a bajar los porcentajes. Cuando estás tratando con un mundo más grande, solo podemos lograr eso, bajar los porcentajes de feminicidios. Tal vez no nos va a tocar a nosotros y de pronto no va a haber nunca una sociedad ideal donde no suceda tal cosa. En casos como el de Nueva Delhi, los límites de la fisicalidad de la agredida
se convierten en los últimos límites de la vida. No experimentas tu respiración, no experimentas ninguna transacción que esté sucediendo para mantenerte viva. Crees que es el límite máximo y los agresores tus enemigos. En el subconsciente de esos agresores es como si quisieran deshacerse de aquellas que se ven diferentes, aquellas que parecen tener diferentes tipos de partes del cuerpo o son solo un objeto que ellos desean poseer. Así que esencialmente el problema tiene su raíz en invertir demasiado en la fisicalidad de la vida. Quiéranse mucho, ténganse amor propio, no estén tratando de cambiar sus cuerpos. Si valoráramos nuestras vidas un poco más allá de nuestros límites físicos, estas cosas simplemente desaparecerían así como así. Tal vez no se eliminarían, pero se reducirían de manera drástica y considerable, hasta un punto en que unos pocos delincuentes se les pudiera tratar con castigos. No se puede decir lo mismo si una gran mayoría de la población está cometiendo este tipo de delitos. Supongamos que el 10, 15 o 20% de las personas lo están cometiendo en una sociedad. No podemos castigar al 20% de la población, eso no se puede hacer. Si fuera el 1% se puede castigar, se puede tratar con algún castigo, pero si es el 20% no se puede tratar con castigos, no va a ayudar. ¿Cómo se te ocurre colgar al 20% de la población? Eso sería peor que una violación y eso no va a pasar. Hasta cierto punto el castigo es un elemento disuasorio. Tal vez lo sea, pero para la mayoría de la gente no lo es. Los agresores intentarán hacerlo con más cuidado. Sí, señores, intentarán tomar precauciones al respecto. Tal vez porque tienen más presión, toman más precauciones. Puede que disminuya un poco, pero en la mente del agresor significa que cuando hay una oportunidad lo va a hacer realidad. ¿Les parece muy correcto a todos los que están viendo este video que se ofrezcan en el mercado más de 500 videojuegos de violaciones? ¿Cierto que no? Hay, por ejemplo, en el mercado un videojuego muy popular. Más o menos trata de que una mamá está con sus dos hijas en una estación de un tren y el videojuego trata sobre cómo violar a la madre. Y la persona que lo logre tiene el premio a una de sus hijas. Ese es un videojuego que se vende comercialmente, lo compran por millones. O sea, estamos alimentando un mundo enfermo. Y esperamos que esto no suceda en la estación del tren realmente. Pues va a ocurrir. Esta vez ocurrió en un autobús y fue en la capital de la India, o en el caso del ataque con ácido en Colombia a Natalia Ponce de León. Por lo tanto, fueron una gran noticia tanto en la India como en Colombia, y allí sí los medios de comunicación están muy atentos. Natalia Ponce de León lanzó Calla, un cómic inspirado en su historia. La publicación hace parte de la muestra internacional documental de Bogotá, disponible en la Cinemateca hasta el 12 de enero. Hola a todos, soy Natalia Ponce de León y soy Calla. Calla es una heroína colombiana que cuenta toda mi historia de renacimiento, de cómo fue toda mi transformación, de pasar de ser una víctima de un ataque con agente químico a ser una heroína, la heroína colombiana, de toda mi transformación de mi físico y de mi interior, de mi corazón, de mi sanación de mi alma. Y mi acompañante espiritual, mi guía espiritual, es una boa, y pues ella me muestra todo ese proceso del cambio de piel, porque ustedes saben que la boa cambia de piel, y todo ese proceso de pasar de tanto dolor físico y espiritual, de tanta rabia, de tanto odio, de tantas ganas de venganza, pasar a sanar mi corazón, a convertirme en una mujer victoriosa, a convertirme en esta heroína que es Calla, y mostrarles a ustedes, a todos los que están viendo el cómic, que sí se puede salir adelante y se puede renacer todos los días.
era necesario llamar la atención sobre esto. Pero si hubiera ocurrido en algún lugar, en algún local, en algún pueblo, en alguna pequeña ciudad, simplemente sería una estadística más. O ni siquiera se convertiría en una estadística porque nadie informa estas cosas. Este sí que fue de verdad un video sobre realidades aumentadas, que depende de todos nosotros el correcto uso que les demos. Recuerden suscribirse, compartir estos contenidos del canal. Es un canal supremamente interesante. Creo yo pues que el contenido está bien preparado para que todos tomemos conciencia un poco de lo que sucede alrededor nuestro. De modo que si se quieren suscribir, solo presionen el logo que está indicando esta flecha. Y los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.